Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. La voz de Dios internacional. La voz de Dios internacional. Queda con ustedes el pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey, Tony G. Escúchalo por Sion Explorer Radio. Pues bueno, vámonos a Génesis capítulo 39. Vamos a iniciar con este tema. Qué bueno que se vino. Vamos a iniciar el tema de los procesos del justificado. Y vamos a ver lo que pasa en Génesis 39 y vamos a ver que la vida de José pues no era fácil y vamos a ver por qué. Espero que en este estudio usted ponga mucha atención para que pueda comprender que todos tenemos un proceso, pero solamente el que es justificado, el que está agarrado de la mano de Dios, es el que puede llegar a donde Dios quiere, no a donde Él quiere. Porque muchas veces nosotros queremos tener un auto, mucho dinero, irnos a Estados Unidos, hacerla en grande, y la verdad es otra cosa. El proceso por el cual nosotros a los cuales somos sometidos, es lo que va a determinar el fin de nuestros días. Cómo queremos llevar este proceso ya depende de nosotros. Si nos sometemos, ¿se acuerda que dice el Salmo? Que no seas como el mulo o como el caballo, que si no se le pone un cabestro, no entiende, no hace las cosas. O sea, te tiene que ir mal, tienes que estar en una cama de hospital pasando males, teniendo un riñón lastimado, teniendo un hígado dañado. Tienes que pasar por eso, tienes que dar lástimas para que entonces ya te acerques a Dios, porque lo que estamos haciendo a veces es ningunear la palabra de Dios. Y déjame decirte que cuando nosotros hacemos eso, viene juicio, y viene un juicio en el cual Dios va con todo, y andamos llorando y chillando, pero ¿por qué? ¿Por qué preguntamos si ya sabemos? Y entonces, era la parte, ¿no?, que yo quería explicarles, los procesos del justificado. En este caso, pues hubo una persona que sí le fue mal, pero estuvo agarrado de la mano de Dios. Yo no te voy a decir que te va a ir bien todo el tiempo. Habrá veces en el que te vaya bien, a veces vas a comer carnitas, a veces no vas a tener ni para las tortillas, pero el Señor siempre va a trabajar contigo. Y dice su palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No te dice que no te va a permitir pasar por el valle de sombras de muerte. Te dice que cuando pases por el valle de las sombras de muerte, Él estará contigo. Y a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, pero ¿qué pasa cuando el justificado comienza a creer todas esas maravillas que vienen en la palabra de Dios? Génesis 39 nos habla acerca de José,
Un José que permaneció fiel, un José que en medio de la tormenta, de la tribulación y de la angustia, porque mire que un esclavo no pasa su proceso como si fueran miel sobre hojuelas. En realidad un esclavo no tiene derechos, pero un esclavo en medio de su adversidad puede mantener su dignidad si sirve a Dios. En la palabra de Dios vemos un hombre que debe haber tenido un carácter difícil, un carácter que incluso provocó a ira a sus hermanos. Después, cuando el Señor lo lleva a Egipto, en Egipto en forma de esclavo, lo hizo ver la necesidad que pasa un hombre que está en esclavitud, que en servidumbre, bajo el yugo de su amo, y que es uno que tiene que ocupar un cargo. Entonces, José pudo entender que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, que no siempre nos va a ir bien, pero que si nos agarramos de Dios, Él nos va a sostener, y que los procesos del justificado es lo que puede darnos a nosotros esa capacidad de generar un carácter que nos pueda sostener en tiempo de crisis. A veces hay gente que es bien gritona, hay gente que es tiene un carácter muy duro, pero no lo tiene siempre. O sea, el carácter Dios te lo pone ahí por algo. Oye por ahí un hombre que le grita a su esposa, y grita, y grita, y grita, y en el tiempo que tuvo que ir a hacer una reclamación, sí señor, sí ya voy, no se preocupe. O sea, donde tenías que ponerle carácter no lo pusiste. Y donde no tenías por qué levantar la voz, levantaste la voz. Entonces, Dios no te dio ese carácter porque sí. ¿Y cuántos gritones hay aquí? Y quizás cuando te agarran de buenas no dices nada bueno, pero cuando ya te enojaste, para eso Dios te pone el carácter, para que cuando viene el tiempo en el cual tú tienes que ejercer disciplina, tienes que llamar la atención, levantes la voz. Para que te respeten, para que haya orden en tu casa. Entonces, Dios usa tu carácter para eso. Entonces, mediante tu carácter, tú vas a poder trabajar con tu familia, pero todo tuvo que venir de un proceso. Nada es porque sí. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que cuando nuestro carácter es de que estemos platicando, que seamos bromistas, a veces la gente nos falta el respeto. La gente piensa que porque queremos ser amenos, queremos ser buena onda, dice por ahí, somos tontos. Y no va por ahí. Entonces Dios tiene que formar tu carácter. ¿Y cómo puede formar tu carácter? Pues te va a poner con gente que quizás se ríe de ti. Te va a poner con gente que quizás no te tome en serio, o por otro lado, pues hasta te menosprecie. Y que cada vez que abras la boca se ría. Va a haber gente así. Entonces Dios te da un carácter para que cuando llegue ese tiempo, tú aprendas a hacer que te respeten. Simplemente con tu carácter. A veces basta solamente con ponerse serio. Si ya sabes que ellos se ríen de ti, pues serio, no bromees. No vale la pena bromear con gente que no te respeta. Y es la parte que tiene que ser formado mediante un proceso. Así aprendes tú cómo tratar con diversos tipos de gente. No creas que todos te van a tratar bien, que a todos les vas a caer bien. Dice por ahí el proverbio 40,000. No somos monedita de oro para caerle bien a todos. O sea, a alguno le vas a caer mal. Y entonces los procesos de justificado viene eso. Tienes que entender la parte donde tú tienes que saber que vas a ser sometido a un proceso. Y ser sometido a un proceso es que te van a apachurrar, vas a ser golpeado, vas a ser humillado, o vas a incluso a sentir la presión de los pagos, que ya no sabes ni dónde meter la cabeza, porque viene ese peso. Para ese tiempo es que Dios forma ese carácter, para cuando venga la adversidad. Todos podemos ser bien buenos en diversas circunstancias, podemos tener un carácter fuerte cuando nos va bien,
cuando tenemos dinero, que nos veamos seguros, que parezca que tengamos éxito. Y en realidad no es así. Cuando viene la adversidad, a veces son los primeros en que corren, a veces son los primeros que chillan, a veces el que tiene que poner el grito en el momento, no lo pone. Mire, un instrumento no es para tocarse siempre, es durante una fiesta. Si usted se pone a tocar al tarugo, va a haber gente que diga, oye, estamos leyendo, o en este lugar no se puede tocar un instrumento, porque estamos platicando, y llegas tú con tu instrumento, y no puedes hacer eso. Y pasa lo mismo, nosotros no podemos hacer eso. Mire, los procesos a los que vamos a ser sometidos. Vemos un José que tuvo que pasar por, dice aquí que por el menosprecio familiar, tuvo que pasar por por la esclavitud. Imagínense la forma en la que lo hicieron caminar por medio desierto hasta que llegó a las manos de Potifar, y que así que por providencia divina, gracias a Dios, llega a un lugar donde es tratado bien, y ahí prospera, el Señor lo levanta, y con todo el enemigo pone ahí a alguien para que derribe su ministerio, derribe su misión, derribe su testimonio, y él se mantuvo fiel. El proceso era bueno, y José tomó una buena decisión. ¿Cómo somos nosotros cuando tenemos un proceso malo, largo, difícil? ¿Cómo somos? Estamos quejándonos todo el tiempo, y vamos a ver esta parte, porque aquí nos viene el ejemplo de un hombre que le vino una prueba difícil, pero que él había aprendido, o estaba aprendiendo, quizás por la mala, porque tuvo que pasar por muchas cosas, pero ya en medio de esa esclavitud viene a ser probado si eres fiel, si buscas a Dios con todo tu corazón. Miren, hay gente que viene a la iglesia cuando le va bien, hay gente que viene a la iglesia cuando está bien con su esposa, con su esposo, cuando sus hijos son aplicados. Pero ¿qué pasa cuando vienen las circunstancias malas? Cuando ya la esposa ya no lo quiere tanto, o el esposo. Cuando ya tu cónyuge ya no te quiere tanto, cuando ya tus hijos ya no te obedecen como antes. ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Dónde está tu fidelidad cuando tus finanzas se van abajo? Cuando tus vehículos se pierden, cuando tus casas se destruyen, cuando te embarga Hacienda, cuando el SAT te tiene en la mira, ¿dónde está tu fe? Y esos procesos, ¿sí?, son los que a nosotros como cristianos nos forman, nos obliga en algún sentido a ser ordenados, nos obliga a ser organizados, nos obliga a ser buenos ciudadanos. Y por eso es que mencionábamos cómo son los procesos del justificado, el que Dios trabaja con él. Porque mire, los procesos del que no le sirve a Dios, borracho, drogadicto, ¿sí?, ladrón, ¿sí?, asaltacombis, adúltero, ya le salió otras dos por ahí, hijos regados. Pero el que se somete a Dios, el que se aferra a Dios, le cuesta trabajo ser fiel, pero lo intenta, y el que lo intenta pues lo logra. Y este es el punto que yo quiero que usted entienda, porque vamos a ser sometidos a un proceso, y el proceso es difícil. Dice Génesis 39:12, 39:11, aconteció que entró él un día, estamos hablando de José, en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella, dice, lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió.
Cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. A ver, ¿qué cree que hubiera pasado si él hubiera dormido con ella? Imagínense qué hubiera pasado. A veces vemos como que pues, se hubiera echado una canita al aire, pues total, nadie se hubiera enterado y hasta ahí hubiera llegado. Pero en realidad estaba pasando por un proceso en el cual el enemigo quería derribarlo. Era una lucha espiritual, no solo carnal, era espiritual. Y de haber aceptado José, bien, cuando no aceptas te va mal. Cuando se te ofrecen te va mal. Quizás te difamen, quizás tengas que aguantar muchas cosas. Pero si hubieras dicho que sí, te hubieran hundido. Hubieras hecho como lo hubieras hecho, no te hubieras podido zafar, porque la trampa era del enemigo. Quizás a una persona que no creía en Dios no le pasaba nada. Hubiera seguido en el mismo, con la misma vida oculta, pero con el que tiene proceso de Dios no. Lo hubieran hundido, lo hubieran matado. Era el pretexto perfecto para asesinar a José. ¿Sabe por qué no lo mataron? Porque conocían que José era fiel a Dios. Conocían que José no era capaz, que con todo lo débil que era José, se aferraba a Jehová su Dios. Y que era un hebreo, pero era fiel, no era como los otros hebreos. Por eso no lo mataron. Y solamente por guardar las apariencias de que Potifar era un hombre que no permitía que se burlaran de él, es que lo manda con un castigo y lo manda a prisión. Sin embargo, él sabía la verdad y él conocía lo que en realidad había pasado. Pues cada quien conoce a su gente. Él conocía cómo era su esposa. Y bueno, esos son los procesos de justificado. Y después del tiempo en la cárcel, Dios lo prospera y lo levanta, y ahí en la cárcel hace de José un hombre que ahora puede entender no solamente al esclavo, sino el que está bajo una condena que pudiera ser falsa o pudiera ser real, pero a fin de cuentas está bajo una prisión con los mismos derechos de un esclavo, más con un juicio que le condena ya sea a muerte o a pasar sus días en la cárcel. Y es un proceso, y él tuvo que entender esa parte, tuvo que entender la parte del esclavo, la parte del preso, y ahora el Señor lo prospera en este lugar. Y parte del proceso viene también cuando entonces él interpreta los sueños. Ser menospreciado por hombres que tenían cierta posición social, que aunque estaban presos todavía tenían un aire de incredulidad y quizás también de menosprecio que dirigían contra José. Y observa esta parte, porque cuando nosotros vemos cómo él les dice el sueño, ellos no lo toman bien, e incluso el que recibe este beneficio de que va a vivir, sucede que ni siquiera se acuerda de mencionárselo a Faraón. Vamos a darle lectura. Venga a Génesis capítulo 40, verso 2, y vamos a ver. Dice la palabra de Dios: y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. A ver, aquí ya hubo un problema grande, porque tuvieron un problema directo con la autoridad, que era Faraón. Y dice el 3, y los puso en prisión en casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y quiero que entienda, no era en cualquier cárcel, entienda esa parte, no era en cualquier lugar. Era una cárcel designada y era especial para los que habían servido a Faraón. Vea esta parte. Dice: y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto,
que estaban arrestados en prisión tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en la misma noche, y cada uno con su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Estaban tristes, como luego estamos cuando no queremos servir a Dios y hacemos lo que se nos da nuestra regalada gana, pero ya sabemos que nos va a ir mal en algo y estamos tristes, pero no nos acercamos a Dios. Y viene entonces la palabra profética a través de José. Dice el 7, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y él le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que en la copa de Faraón estaba mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo en la copa la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Y al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Ya aparte del proceso, el proceso de los menospreciados, a pesar de que te hicieron un bien, que hiciste un bien, a pesar de que tú diste lo mejor de ti, que quizás no había de comer en casa, pero tú viste cómo lo hiciste y ni las gracias te dieron, ni el plato lavaron, y tu corazón empieza a sentirse menospreciado. Es parte del proceso al cual Dios te va a someter, y tú tienes que aprender a darte cuenta, pues que no siempre vas a ser valorado, no siempre vas a ser valorada, pero que si tú te agarras de Dios, siempre vas a estar sometida o sometido a la voluntad de Dios. Entonces yo creo que entiendas esta parte, porque tuvo que pasar todo esto, tuvo que pasar primero por una infancia dolorosa en la cual José había estado acostumbrado a lo mejor, que había sido por encima de sus hermanos, había sido
vendido, había sido obligado a caminar por el desierto, había sido vendido vendido a casa de Potifar, donde prospera, y a pesar de que no tenía derechos, él era un gran siervo, y este proceso lo lleva a un enfrentamiento espiritual en la cual la esposa de Potifar no logra hacerlo caer, es llevado a prisión, en prisión inicia un proceso igual de menosprecio, pero con todo el Señor lo levanta. Llega al punto en que le entregan el mando de la cárcel porque se dieron cuenta que Dios estaba con José. Y entonces, estando en medio de esa tribulación, de esa angustia, de ese valle de oscuridad, José se enfrenta ahora a dos hombres que narran sus sueños y le da a uno una buena interpretación, al otro le da una mala interpretación. Bueno, buena interpretación porque era correcto, pero mala porque iba a morir. Y el hombre que es beneficiado con el sueño, al cual José se le acerca y le dice, por favor, cuando tú recibas ese favor, acuérdate de mí, para que me saques. No le está diciendo que para que me des trabajo, no le está diciendo que para que me recompense, simplemente le está diciendo para que lo saque. Porque pues la cárcel, a pesar de que José estaba en las mejores condiciones posibles, pues seguía siendo la cárcel y era parte del proceso. Sin embargo, el Señor no permitió que José saliera hasta el tiempo que debía. Y una vez que sale, y ahora se enfrenta a Faraón, y el proceso del justificado, fíjese cómo Dios lo bendice, porque le da una cualidad a José de poder interpretar los sueños. A veces Dios a algunos en la iglesia le da esa cualidad. Y si no te da esa cualidad, por lo menos te da el entendimiento cuando llegas a tener alguno. Yo lo veía en el caso de mi hermano, cuando él estuvo en el hospital y un día me dice, hermano, es que tuve un sueño. Y soñé que me llevaste al hospital y que me quedé dormido y que desperté y cuando despierto no había nadie, ni siquiera tú, y que te tardabas en volver y que me levanto y tomo mi silla de ruedas y me voy yo solo. ¿Qué significará ese sueño? Y yo no le dije a mi hermano nada, pero lo pensé. Te vas a morir, hermano. Es lo que significa. Sí, como unos 3 meses después, mi hermano fallece. Y entonces, a veces Dios hace eso, y Dios todavía sigue haciendo milagros, sigue pasando. Pero esto le pasó a José. Viene el sueño de Faraón, donde él tuvo los sueños con las vacas flacas. Usted ya lo conoce, no se lo voy a repetir, pero usted ya conoce todo esto. Y entonces Faraón le entrega el mando a José, porque José ya estaba listo para esto. Fíjense, ¿qué tuvo que ver Faraón en José? Un hombre que había sido procesado. Estaba viendo un hombre que hablaba con tranquilidad, no imprudentemente como lo hacía antes, que cuando estaba con sus hermanos provocaba a celo a sus hermanos, provocaba la ira de sus hermanos al contarle los sueños de grandeza que el Señor le ponía, pero sueños que le daba, y que hacía que los demás hermanos ahora era más prudente. Miren, ¿para qué le sirven los procesos al justificado? Para que ahora sea más prudente, para que ahora hable más lento, para que ahora sea más tardo para irarse, para que ahora seamos más, antes nos trepábamos a la malla de alambre, y pues lo que quieras, y ahora como que te metes, ya como después de media hora ya tu esposa, tus hijos, ya bueno, vamos, ya te calmaron. Y entonces ya agarras la onda, dicen por ahí los jóvenes. Porque tienes que ser sometido a un proceso. Entonces, también como el mensaje para el joven no puede llegar y ocupar un cargo porque sí. Porque el joven lo que quiere es tener un buen trabajo, ganar bien y no hacer nada. Pero tiene que entender para valorar el dinero que el dinero se tiene que ganar. Que a veces hay que desvelarse, porque si no vas a ser un mal padre, ¿sí? Un mal hombre, una mala mujer,
que nada más botan a los hijos, que nada más hacen lo que se les da su gana, y entonces es que no pasaste por ese proceso. Tú necesitabas pasar por eso para que fueras un buen padre. Dice, ¿por qué no juegan? Estábamos hablando hace rato de esta parte con mi esposa. ¿Por qué a veces no jugamos con nuestros hijos? Pues mi papá nunca jugó conmigo. Y pudiera ser un buen pretexto, una buena excusa. Sin embargo, cuando nosotros vemos la otra parte, ¿no? Cuando vemos cómo veíamos que nuestro vecino sí jugaba con sus hijos, el vecino sí se los llevaba a jugar, el vecino sí lo hacía, y entonces yo ya no tengo justificación. Quizás mis padres no fueron buenos padres conmigo en esa manera, dieron lo que pudieron, no tuvieron esa capacidad, pero yo no tengo justificación porque yo lo vi en otro. Y mire, yo se lo pongo también en esta parte. Yo no tuve una mamá que jugara conmigo, una mamá muy trabajadora, una mamá costurera, una mamá esforzada, una mamá que me dejaba mi desayuno, mi comida, yo no tenía que cocinar y me dejaba dinero, y que tenía que irse a trabajar, porque era mamá soltera. Pero con todo esa mamá pues no jugaba conmigo, trabajaba de mañana, de tarde, y casi de noche, porque llegábamos a las 8 o 9 de la noche, y esa mujer que era tan trabajadora, estaba tan cansada, que no jugaba conmigo. Hasta cierto punto yo pudiera tener el pretexto de decir, pues yo no voy a jugar con mis hijos porque a mí no me enseñaron a jugar. Pero ve la otra parte, donde yo conocí a una mujer que era cristiana, que tenía sus 2 chamacos, sus 2 hijos en la papelería, entonces era la papelería Génesis. Y cuando yo empecé a trabajar ahí, yo veía que la señora jugaba con sus hijos, iban corriendo en la calle, jugando, y qué bonito se veía, bromeaban, era otra cosa, ¿sabe? Yo no jugaba con mi hermano estaba pequeño, pero a partir de que vi eso yo comencé a aplicarlo. Vea esa parte que yo no tenía pretexto. Pues ahora jugamos con los niños, de repente sacamos el balón, estamos jugando, vamos al parque. Si no tenemos para el cine, no vamos. Pero cuando tenemos vamos, y vamos todos. Entonces, yo creo que entienda que los procesos de justificado, cuando se somete a Dios, va a poder ver esos ejemplos en otros y va a poder proyectarlos en su propia familia. Y va a beneficiar a su comunidad. Pero una persona que no se somete, una persona que si no le ponen, dice la palabra de Dios, que es como el mulo, como el caballo, que si no le ponen un cabestro para ser dirigido, no se somete. Y entonces tiene que ser sometido a castigos. Miren, pregunta de los 65,000, ¿hay necesidad? ¿Hay necesidad de que te vayas a un hospital? ¿Sí? Conectado a una máquina, ¿sí? Que ya sea una enfermedad crónica. ¿Hay necesidad a someterte a Dios por las buenas? ¿Hay necesidad de que adquieras una enfermedad de transmisión cuando pudieras portarte bien? ¿Hay necesidad de que tú pases por un problema económico cuando Dios te da solamente, si no puedes con una, pórtate bien, ¿no? Entonces, esa necesidad es la que tenemos nosotros que entender. Cuando ya somos procesados, ya hablamos con más prudencia, ya somos más sensatos, ¿sí? Ya no nos vamos detrás de cualquier falda, ya no nos vamos detrás de cualquier sonrisa o de que nos hablen bonito, ¿sí? Ya estamos sometidos a lo que Dios quiere porque ya estamos entendiendo. ¿Entiende esa parte? ¿A qué tiene que someterse el justificado? ¿A un proceso? Sí, y que su carne se revela, pero que él, ¿a dónde? Y lo detiene, no que no le guste, sino que ahora ya usted ya conoce las consecuencias y dice, no, ya no tiene que pasar por algo malo, ya usted se somete voluntariamente. Y la carne pues no, ya no hace más, porque ya sabe la carne que el espíritu es el que domina, es el que tiene fuerza. Por eso era interesante hablar hoy de los procesos del justificado. Pero ahora,
¿Qué le parece si hablamos del proceso del que es injusto? El proceso del que no busca a Dios. Váyase a Isaías capítulo 1. Y vamos a ver cuál es el proceso del que no es justificado, de la oveja rebelde, de la oveja que hace lo que se le da su regalada gana, de la oveja que se larga todo el día y deja a sus ovejitas por ahí. ¿Dónde está esa nación de la que Israel, porque sus pastores habían también ellos pecado? Sus propios pastores tenían a las ovejas perdidas, las ovejas hacían lo que se les daba su regalada gana, y entonces llegó el punto en el que Dios levanta un hombre que se llama, ¿cómo? Isaías. Y este hombre tuvo una muerte cruel, porque hubo alguien que se atrevió a llamar la atención, y era él. Y cuando se encontraba él en medio de esa situación, él se sometió a Jehová. Por eso Dios pudo usarlo grandemente. Y su voz era como voz de Jehová, porque él obedecía los preceptos. Y aquí vemos cómo se titula una nación pecadora. Y vamos a darle lectura. Vea, porque Isaías fue puesto en una nación que ya se había corrompido, ya promovía la sodomía, ya promovía el hurto, promovía la infidelidad. Imagínense todo lo que no se debía hacer, era lo que pasaba en el pueblo de Israel, y Dios ya estaba hasta acá, hasta acá. Ya lo tenían harto. Jehová de los ejércitos ya decía, miren, ¿saben qué? Hasta aquí. Hagan lo que quieran, adoren ídolos, púdranse de borrachos, ¿sí? No quieren obedecer mi palabra, no quieren obedecer mi voz, pues entonces piérdanse. Y viene la palabra de Dios aquí, vea, en el 1. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio cerca a Judá. Es toda esta palabra, pero si un día me muero, me la ponen en mi funeral. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Dice, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel lo entiende. O sea, no tiene justificación. Quizás las otras naciones decían, bueno, pues es que aquí son otros dioses, aquí servimos a la Lupita, por allá a San Judas tan feo, pero pues ellos tienen justificación, no han conocido a Jehová de los ejércitos. Pero el que conoce, el que ha escuchado, el que ha estado en la casa de Jehová y se revela, vea lo que dice Dios contra este. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. ¿Sí? Fíjense cómo le está diciendo. Ya habíamos hablado de la generación de Dios, de los hijos de Dios, y la generación de las víboras, la generación de la serpiente. No era una agresión, era una cualidad que ellos todavía mantenían, ¿sí? Una genética que ellos no se habían quitado, y que eran eso. Era una generación de víboras, porque eran descendientes, se les consideraba descendientes de Satanás. Vea, generación de malignos, hijos depravados. Y ahorita ya vemos muchos hijos depravados que con el celular pueden hacer muchas cosas malas. Pero dicen, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. O sea, nomás le entraban a las cervecitas, al vino, al licor, ya les surgía irse a las pachangas. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y
y llaga podrida. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso habla del pecado, cómo estaba su alma. Su alma estaba ya podrida. Por eso no podían hacer cosas buenas. La voluntad de hacerlas no estaba. Y pues no podía venir la sanidad. Lo único que estaban haciendo es pasar la maldición a la siguiente generación. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. O sea, ¿a qué les está diciendo? O sea, nada más porque hay un pueblo pequeño, nada más porque hay una congregación en tu casa que adora a Dios. Dice, nada más por eso no te viene mal, dice, porque si no, te iría como a Sodoma y como a Gomorra. Haría pasar fuego por tu casa, quemaría tu genética. Dice, porque te rebelaste. Tú conocías a Jehová y te rebelaste. Dice, y vendrías a ser como Sodoma y como Gomorra. ¿Y qué es esto? ¿Qué pasaba en Sodoma y Gomorra? Entonces está esto, porque en Sodoma y Gomorra había adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, homosexualidad, ¿sí? No te ibas al culto de oración, pero dice, pero te alargabas a las peregrinaciones, a los burdeles. Dice, con el impío era tu maldad. Y vean, porque ahora viene el 10 de Isaías. Y viene Isaías, era un hombre que era justo, y que esto que estaba haciendo le estaba comprando unos días en cárcel, incluso que muriera, como lo pasó. Antes de que sigamos con esto, para que vea, ¿usted sabe cómo murió Isaías? ¿No? ¿Cómo murió Isaías? ¿No? Pero casi, vea. Y una muerte cruel, pero según conocemos, según hicieron, ni gritó a la hora de que lo ejecutaron, ni gritó, ¿sí? No valía la pena, porque estaba siendo ejecutado por gente mala. Vea, vemos en el 1:10, dice, príncipes de Sodoma, ¿sí? Está hablándole a los príncipes, a los que conocen, a los que son educados, que saben leer. La mayoría del pueblo sabe leer. Dice, y se hacían tarugos con la palabra de Dios. Dice aquí, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, ya no les decía hijos de Dios. Ya les decía, a ver, pueblo de Gomorra, vénganse, escuchen la palabra de Dios, a ver si aprenden algo, a ver si se les quita lo tarugo. Y el Señor tenía que ser duro con ellos, porque ellos ya conocían. Quizás el otro decía, pues es que a mí mis papás me enseñaron esto y no me muevo, pero ellos que conociendo la palabra de Dios, se habían rebelado, eran rebeldes. Y dice el 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? O sea, de embalde está que levanten congregaciones, que remojen gente, de embalde está. O sea, no obedecen. Tu denominación no sirve para nada, dice el Señor. Nada. Nada más te robas a las ovejas y tú piensas que estás haciendo bien. Y un día te alcanzará el juicio. Dice el 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. A ver, ¿era que el Señor no quería sacrificio? El Señor sí quería sacrificio, lo que no quería es que lo hicieran ellos. O sea, es como en los cumpleaños. Cuando te sorpresa, te agarra con el cumpleaños y de repente llega con gente que dice, ¡ah! ¿En serio? Y te alegras porque llegaron ellos, pero cuando invitaron a gente que, ¿para qué le dijiste? ¿No? Y llega, no te alegras,
No te alegras. Se ve la alegría en la cara de la gente cuando, ¡ay, qué bueno que vinieron!, ¿no? Y lo disfrutas. Hasta globazos la otra vez, si se acuerdan. Disfrutas. Y yo lo mismo que pasaba con el Señor. O sea, le traes regalos, le traes holocaustos, y tú que, como dice en otra parte de la Biblia, y tú que tienes que hablar de mis leyes, y tú eres igual que los otros. No se deleita el Señor en ti, sino por el contrario, está enojado. Como el 10 de mayo, hiciste enojar a tu mamá, todo el año le causas dolores de cabeza, pero el 10 de mayo quieres llegarle con un regalo. ¿Crees que te lo va a recibir bien? La mamá te va a decir, pórtate bien, mejor pórtate bien, en lugar de estarme dando regalitos. Me pasó a mí. Y diga, es que me sabe algo el pastor Tony, me pasó a mí. Si un día mi mamá me dijo eso, y realmente me sentí mal, y dije, es que no valora lo que... Pero realmente es eso, ¿no? Es la parte donde las mamás tienen razón. O sea, como hijos nos portamos rebeldes, somos borrachos, groseros, mal hablados, y todavía llegamos a casa y quieren que nos festeje nuestro chiste. Entonces esa es la parte que tenemos que entender, cómo el Señor nos ve. El Señor nos ve también de esa manera, y que cuando el Señor se enoja, pues te somete también a ti un proceso. Quizás como el balde de los higos echados a perder, y otro balde limpio donde está limpiando, viendo a ver qué se puede sacar de ahí, a ver si algo bueno podemos sacar de ahí. Miren, aunque sea una congregación, un balde con 4 o 5 higos que todavía sirven, pero tengan en cuenta que los otros higos que están en un balde más bonito, más grande, pero que están echados a perder, van a ser echados al fuego. Van a ser tirados, hollados en las calles. ¿Para qué lo quiere el Señor? Alégrate porque nada más eres uno, porque nada más son 5 que adoran a Dios. Con esos, de más está que seamos una super congregación, que tengamos 5,000 personas, 10,000 personas. Si de ellas no hacen uno, todos se van a ir al infierno. Y luego el pastor pues, tampoco les dice nada, para que no se le vayan. No, quizás por eso a veces se vacía la congregación. Miren, el Señor te tiene 5,000 personas, más aparte, sin contar niños, ni mujeres. ¿Cuántos eran? Imagínense, unos 20,000. Le quedaron 12, porque el Señor les llamaba la atención. Y llegó el punto en que el Señor dijo, a ver, ustedes nada más por la comida vienen. Sirvan a Jehová, adoren al Señor, limpien su corazón. Sino, ¿qué es lo que sucede? Vean, hubo muchos que se bautizaron con Juan el Bautista, ¿sí recuerdan? ¿Y a cuántos tuvieron que rebautizar? No fueron a todos, o sea, ellos no sabían ni qué, estaban ahí perdidos. Ay, pues métete. Iban con la gente, y luego hacía calor, dice Mari, pues se metieron al agua. Llegó el punto en el que se enfrentaron a Jesús, ¿sí? El evangelio que les había sido enseñado, y se acercan a los apóstoles, y los apóstoles dicen, pues, ¿con qué los bautizaron? Pues con el bautizo de Juan. ¿Que no recibieron el Espíritu Santo? No, pues vuelvan otra vez a meter al agua. Y tuvieron que volver a bautizarlos. Y es la parte que, como procesado, debemos comprender que si nosotros no somos justificados, o sea, el proceso va a ser nada más estar machacando, triturando, nos va a ir mal y no van a sacar nada bueno de nosotros. Cuando tenemos en nosotros el olivo, que son las aceitunas, sacamos las aceitunas y las machacamos. A ver, ¿con qué propósito machacamos a la aceituna? Sacar el aceite, sacarlo mejor, con ese proceso. Pero si la aceituna está seca, está muerta, y usted la machuca, ¿con qué propósito lo está haciendo? Pues con el de crear abono, destruirlo y arrojarlo a la tierra, porque no le va a servir para otra cosa. Y es lo mismo que pasa con el que se congrega y no es sincero con Dios, no se arrepiente de verdad, no busca, nada más está haciendo leña para el infierno. Consejo para ellos: si te vas al infierno, no te lleves a los demás. Y nosotros también, no nos dejemos guiar por eso. Nosotros vamos a ser sometidos a un proceso en el cual, si nos sometemos, Dios va a hacer grandes maravillas. Pero si no nos sometemos, lo único que estamos haciendo es alargar nuestra agonía. Entonces, continuamos. Dice aquí,
En el 1.14 dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. O sea que, fíjese, cuando hacen tanto borlote en una congregación en donde no sirven a Jehová, que es pura religión, que es nada más estar, ay, vamos a regalar cosas para que vengan. ¿Y qué dice el Señor? El Señor no está ahí. Es considerado como una iglesia como la de Laodicea. Bien bonita, mucha lana, pero el Señor está tocando la puerta, diciendo, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Entonces dice, si a alguno le llega un rayo de iluminación, si alguno oye mi voz, porque se predicaba la palabra adentro, pero nadie escuchaba. Todos estaban en sus ondas, todos estaban pensando en sus negocios, ¿qué haré cuando salga? Ay, a ver si el pastor no se tarda, porque quiero ir al cine y quiero alcanzar la función de las 5. Ay, ¿cómo me vine? Si estaba el pleno partido. O sea, sí dejaste de hacer algunas cosas, pero tu corazón está allá. O sea, no puedes ni pecar a gusto porque te veniste a la iglesia. Y el problema de que no está tu corazón en las cosas de Dios es que ni eres un buen servidor de Cristo y tampoco eres un buen pecador, porque ni para pecar sirves. La gente se ríe de ti porque mira, no está bailando, ni bailar sabe. Se burla de ti, tú quieres andar en el pecado, dándole vuelo a la hilacha, no sabes ni ligar a las chavas. Y se ríen de ti. Entonces, no eres un buen servidor de Cristo y tampoco eres un buen pecador. Y esto que tienes que comprender en este día, que este mensaje no sé qué decir. Por eso les decía, me lo ponen en mi funeral, a ver si se llena, se les va a vaciar. No den café, el que quiera que venga, y que no, que se vaya. Y así, seguimos. Entonces, ¿qué aprendemos con esta palabra? Que si no nos sometemos a Dios, somos dignos de lástima. Si tú te vas a otro lugar, prefiriendo las cosas que no son de Dios, a darle su lugar a Dios, eres digno de lástima. Si tú te estás llevando a tu familia al infierno, eres digno de lástima. Si tú, en lugar de someterte a la voluntad de Dios, estás metido en los burdeles, estás metido en yendo a ver que van a tocar en los fabulosos Cadillacs, no sé quiénes hayan ido, en el Zócalo, si tú estás más contento allá, eres digno de lástima. ¿Y sabes por qué? Porque ni pecar sabes. O sea, te vas diciendo, ay, te sientes mal por no haber venido, pero estás en el pecado. Entonces, son los procesos del justificado y del injustificado también. Cuando vengan los días malos en los cuales digas, ya no tengo contentamiento en ellos, tus hijos que trataste mal, te van a ir a dejar a un asilo. Cuando vengan los días malos en los cuales digas, yo ya no tengo contentamiento, me siento mal, me duele acá, me duele allá, entonces vas a ver, vete con los fabulosos Cadillacs, a ver si ellos te pueden ayudar. Vete a donde toca Chente, ya se murió, pero te vas a ir para allá. Vete a donde toca algún grupo famoso, donde está Bad Bunny, donde va a dar conciertos Shakira, donde va a estar alguien con la mente reprobada. Vete para allá, porque si no vas a servir a Dios con todo tu corazón, pues entonces no tiene caso, estamos perdiendo el tiempo. Y finalizamos. Espero que llueva en mi funeral. Que Dios les bendiga.
Internacional. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición.